¿Estás hablando con... ¿Migo? ¡Claro! Hablaba contigo. Oyes, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Pero llegaste así, ¡bam! ¡Patitas pa' que las quiero! Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. ¡Genial! ¡Qué gusto! ¡Ah, qué chido ser libre! Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? ¿Mm? Es que yo no tengo amigos. Y no pienso ir al bosque yo solito. ¡Hey! ¡Tengo una ideota! ¡Me quedaré contigo! Boom. Un poco diferente, sin duda alguna, el tema de hoy. Y bueno, en el nombre de Jesucristo, que me dé la sabiduría, por favor, para usar este tema de una forma muy única y especial y que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones y que cumpla un efecto bueno, porque es lo único que a la final busco y que queremos. Con café primeramente, otra vez. Como pueden ver, es un tema diferente un poco a lo que normalmente pues yo hablo y me gusta compartir sobre la palabra de Dios, pero así es la cosa. Shrek en la Biblia. Y después que yo analizo este tema, después que yo comienzo a caer en cuenta de una y otra cosa, yo digo, pues si no fuera de esta forma, entonces creo que Dios no fuera Dios, porque la escritura dice que Dios es todo, como el panteísmo. El panteísmo es una creencia o ideología que dice Dios es todo y todo es Dios. Algo así tuve un efecto cuando comencé a analizar esto de Shrek en la Biblia, que la teletransportación, que gente que corre más que caballo, el profeta Elías, viajes en el tiempo, que los dinosaurios, que una y otra cosa que uno va descubriendo en ese libro misterioso. Entonces, cuando yo me encuentro con esto, está en el libro de Números, ahí van a estar los detalles. Y yo digo, no debería sorprenderme, porque si creemos en este libro, uno tiene que estar dispuesto y preparado a creer en muchas cosas. Y de esto se trata hoy en día, el tema de hoy. El burro que habla. Y de allí, bueno, muchos saben que la película Matrix, está basada en lo que es la palabra de Dios, presentando el bien y el mal, o el famoso oráculo, que también aparece en la Biblia, muy interesante. Entonces, va a estar interesante, pienso que va a estar interesante este tema. Salud. Salud, puedes ponerle pausa y anda y agarra tu café porque va a estar entretenido. El tema basado en esto de hoy se llama el Shrek en la Biblia, como lo pueden ver ahí. Y pues se encuentra en el libro de Números, capítulo 22. Libro de Números, capítulo 22. Ahí se relata todo lo que es el encuentro que tuvo el profeta Balaam con el rey Balac. Y ahí se desarrolla este suceso, que la burra que habla, que la burra que golpearon 3 veces, luego la burra habla. Pero ahí se explica todo. Solamente que quiero poner en contexto la situación para que no se torne aburrido. Entonces, ¿quién fue el personaje que habló? ¿La burra o el burro en la Biblia? El burro le dijo a Balaam, ¿no soy tu burro, el que siempre has montado hasta hoy? ¿Acaso he tenido la costumbre de hacerte esto? Estas son palabras del asno o de la asna en ese momento, en esa situación. Respondió Balaam. Dice algunas traducciones dicen que era un adivino, algunas otras dicen que era un profeta. Sea cual sea, tenía contacto y acceso con el Creador, según las historias. Dice, ¿acaso he tenido la costumbre de hacerte esto? El burro le pregunta. Y le dice, no, respondió. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y éste vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada. O sea, nos ponemos en contexto, nos transportamos allá y nos podemos imaginar a la burra o al burro hablando, ya después que es golpeado 3 veces por su dueño, que nunca le había hecho eso, como dice el relato. Y sucede lo súper
humano o lo anormalmente humano. Se puede decir que es la situación en que el asno le habla, pero esto es en términos humanos, recordemos. Y aquí tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿O somos seres humanos teniendo experiencias espirituales o somos un espíritu en este cuerpo teniendo encuentros humanos y situaciones humanas? Es una de las dos, no pueden ser las dos. No pueden ser las dos y una de las dos le cambia la dinámica completamente a toda esta situación que conocemos como vida. O somos seres humanos teniendo experiencias espirituales o somos un espíritu teniendo experiencias humanas. Y realmente que esto cambia la dinámica, sea cual sea la dirección en que lo pongamos. Si somos seres humanos teniendo experiencias por allí de vez en cuando espirituales, pues vamos a tener la mentalidad que se ha tenido, que yo tuve por más de 25 años. Como me levanto, despierto, trabajo, como, duermo. Y listo, ahí cierra el ciclo, ya. Ahora, si soy un espíritu en un cuerpo humano, quiere decir que hay una dinámica que puede ser aplicada muy diferentemente. Y es muy posible que eso le abra puertas a otras cosas, a otros entendimientos, a otras situaciones, a otras revelaciones que de alguna forma me afectan a mí internamente y se manifiestan a través de mis acciones de manera exterior. Listo, no nos vamos a poner muy filosóficos ni nada, sino que esa es la profundidad y es la diferencia entre creer en una cosa o creer en la otra. O soy ser humano teniendo experiencias espirituales o soy un espíritu teniendo experiencias humanas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues sabemos lo que dice. Adán fue formado del barro y Dios sopló en él aliento de vida. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Juan 4:24. Dios es espíritu y Él nos creó a su imagen y semejanza. Creo que ahí tenemos, por nada más con estos que estamos tocando, tenemos varias para tener una idea. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia del burro en la Biblia? Dios creó al burro y le dijo, serás burro, trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás grandes cargas en tu lomo. Comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás 50 años. El burro le contestó, Señor, seré burro, pero vivir 50 años es demasiado para mí. Dame solo 20 años de vida. Dios se lo concedió. Estas son anécdotas un poco divertidas, un poco intrigantes, que uno va encontrando a medida que va relacionando el tema. ¿Quién fue el burro que habló? El relato de Balaam, es lo que estamos hablando en el libro de Números, capítulo 22. ¿Cuál es el punto? Te puedes estar preguntando, ay, ¿cuál es el punto? Bueno, yo pienso que el punto es este, que si hay personas o tú mismo puedes estar creyendo en aliens o extraterrestres, que si analizamos la pregunta es extraterrestre, o sea, una cosa apartada o una cosa además extra de lo terrestre. Si creemos en esas cosas o si creemos en la palabra de Dios, de alguna forma tenemos que tener la mente abierta y dispuesta para muchas cosas que no caben en la mentalidad humana, que no caben en este disco duro que uno tiene. Y de allí, como lo dijimos y lo hemos mencionado muchas veces en otros mensajes, el que es pichirre, egoísta espiritualmente consigo mismo, se convierte en una persona mendiga material. Y de allí tenemos las pruebas alrededor del mundo. La gente normalmente se preocupa por lo material, se olvida de lo espiritual y después lo espiritual nos termina pasando facturas a cada uno de nosotros. Esto no se trata de acusación, de regaño, de sermón, de nada, sino de una realidad. La otra realidad que cada uno de nosotros vive. Los tormentos, la depresión, la angustia, la inquietud, el fenómeno paranormal y todas estas cuestiones. Entonces, de allí la necesidad que yo entiendo que uno
debe conocer su esencia, porque es que este libro es muy misterioso. La palabra de Dios funciona hasta para los ateos. Una persona que no sea creyente en Jesucristo, pero practique los 10 mandamientos, le va a ir bien en la vida. Y de allí que tenemos tantas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué fulano prospera? ¿Por qué el otro prospera si no cree en Jesús? Hay otros que solamente creen en Dios y ni siquiera en Dios. Dicen que son ateos, pero muchos ateos son cristianos prácticos. O sea, que no andan cometiendo errores tontos, que no andan de alguna forma autodestruyéndose, porque es lo que uno hace con el pecado, consciente o inconscientemente, se autodestruye, porque el libro dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todo comienza a morir, literalmente. Esa esperanza sin fecha de vencimiento comienza a morir. Ese entusiasmo, esa alegría, ese contentamiento que el Creador le da a uno, como dice Eclesiastés, como le dice el libro de Eclesiastés lo explica maravillosamente. Entonces, no me alcanzaría el tiempo realmente y no quiero quitarte mucho tiempo. Creo que el mensaje principal de hoy es este. Sea cual sea la razón que uno tenga para vivir, existir y sobreexistir, o sea, sobrellevar las cosas en este mundo, sea de una manera religiosa o bíblica o atea, estamos realmente luchando con algo que supera nuestro entendimiento. Y no hay prueba más grande de esto que la fe que tienen los ateos. Veamos la fe que tienen los ateos. Un ateo, como yo lo fui por varios años, yo tenía la fe tan grande de demostrar la no existencia de un ser en el que yo no creo a otra persona que sí cree y que tiene ya una relación con este ser. Así es la mente contrariada que uno puede llegar a tener, como lo dice la palabra. Dios envía un poder engañoso. Cuando Él le habla y le habla a uno y uno no lo acepta, Dios le envía ese poder engañoso para terminar hombre con hombre, mujer con mujer, para terminar haciendo cosas que uno realmente no quiere, pero que tampoco está luchando para tener una claridad, para hacer un esfuerzo y decirle: Dios, ayúdame, dame fuerza con esto, con aquello. Entonces ahí se cumplen esas palabras. Te invito a que lo busques. El poder engañoso de Dios. Y ahí se explica todo mejor. Entonces, nuevamente, para no perderme del punto. El punto es este. Que sea cual sea, lo que sea, la razón que nos mueve, yo entiendo que hay muchas cosas que superan el entendimiento humano. Y ahí es cuando comenzamos a necesitar de esa ayuda externa o divina, o lo que llamamos extraterrestre, que lo explica Efesios 6:12. El mundo espiritual, el segundo cielo, todo lo que sucede, muchas cosas que suceden fuera de este planeta, fuera de esta dimensión humana en que nos encontramos. Entonces, el punto es este, que para cual sea la respuesta, necesitamos realmente tener la mente abierta. No solo a la perversidad, no solo a los gustos de esta carne, no solo a los entretenimientos momentáneos de esta vida, que muchos de ellos son buenos, pero nos pasan factura muy caro y ya vemos cómo nos afectan en todo este proceso, en estos 5 o 10 años que cada uno puede tener viviendo ciertos estilos de vida. Ese es el punto. Entonces, ya de allí que nos toca tomar la decisión, que la decisión sí es única. La decisión sí es única. Y el punto con el burrito este de Shrek es que realmente todo esto es muy misterioso. Y a la final cada uno de nosotros tiene que tomar tiene que tomar una decisión muy difícil que es basada en fe. Y de acuerdo a Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se tiene, la seguridad o convicción de lo que uno no ha visto. O sea que no la tenemos fácil tampoco. Y nada, yo pienso que el punto o la conclusión final de esto es que uno tiene que pedirle a Dios, al Creador, ya salir del tema religioso,
Porque si vemos todo esto que vemos aquí en este relato tan pequeño y cada uno de los puntos que venimos pellizcando, quiere decir que hay bastante por explorar. Y si ya vivimos una cosa, ya estuvimos en vicio, ya vivimos esto, ya hicimos lo otro, ya pasamos por aquello, y sabemos cómo eso lo va autodestruyendo a uno internamente, yo pienso que vale la pena intentarlo de una manera diferente. Es la otra forma de compartir el evangelio de Jesucristo. Que si ya el mundo y las cosas que me viene ofreciendo el mundo, los placeres momentáneos, porque son placeres a la final, pero son momentáneos, no funcionan de acuerdo a lo que uno piensa que iba a ser en su momento, pues yo pienso que vale la pena intentarlo a la manera de este ser. Y la mejor forma de hacerlo es Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí es cuando uno comienza de cero. El nuevo hombre, la nueva criatura, la vida en Cristo, la vida como creyente, como se quiera poner. A mí me gusta más ese término, creyente. A mí no me gusta que sea evangélico, que sea aleluya, que sea cristiano. Casi ni cristiano me gusta ya. Solamente creyente. La cosa es que hay dos tipos de creyentes en este mundo. Los verdaderos y los falsos. Y los verdaderos, yo me considero verdadero, no porque tenga una vida perfecta, sino que los errores que yo vengo cometiendo en estos 5 o 6 años que me bauticé cristiana en el formato cristiano, las veces que yo he cometido pecados de fornicación, que he vuelto a usar marihuana, en estos 5 o 6 años, lo único que me han hecho es que me van confirmando que algo sucedió en mí 5 o 6 años atrás, que ya esa parte de mí no quiere, no desea esas sustancias, esas cosas, esos hábitos, como en un momento me hacían sentir bien, orgulloso incluso de mí mismo, sin saber cómo me estaba yo autodestruyendo. Eso es lo único que yo entiendo, que es la diferencia entre un creyente verdadero y uno que no lo es. El que no lo es ni siquiera le gusta hablar de las cosas que uno lucha, que sufre, las cosas que uno no quiere hacer, pero que de alguna forma las hizo incluso bautizado. Creo que se entiende claritamente lo que intento decir. Entonces, un creyente verdadero no es el que es perfecto, sino el que acepta sus errores. Y esos mismos errores lo van empujando a uno a estar más cerca del Creador, más cerca del Creador, porque entiendo que a Él no le gusta esto, entiendo que a mí mismo no me conviene. No es que yo sea santo, no es que yo sea bueno, sino que no me conviene, porque me lleva a la paz, me quita el entendimiento, me quita este espíritu superior que yo entiendo que tengo cuando hago lo que este ser quiere que yo haga en mi vida. De esto se trata todo, más nada. No que santo, que aleluya, no. Es así de sencillo. Al menos yo lo veo y lo pienso así. Y creo que algo en tu mente, en tu espíritu, puede estar de acuerdo conmigo. Que al final Dios no va a ver que la vista, que el vestido, que el pelo, que tantas cosas, sino lo que uno está luchando internamente. Cuando nadie lo ve a uno. Esos esfuerzos, esas luchas que uno tiene para decirle no a lo que normalmente le decía que sí. Esto está tremendo, la verdad que sí. Y gloria a Dios por eso. Ay, café, qué rico. Gloria a Dios. Entonces, lo único que yo te invito a hacer es eso. Más nada. Más nada, literalmente es más nada. Analizar eso, analizar esa situación, analiza eso que tú vienes haciendo, esa situación con que tú vienes luchando, tú solito, tú solita ahí donde estás. Y recuerda algo, en este mundo cada quien está viviendo su propia película. Y si una película no nos ha funcionado por tanto tiempo, no hay ningún problema con intentar algo diferente. En el nombre de Jesucristo es la diferencia, es lo que va a marcar y va a ser una diferencia. Que si ya lo hicimos en nombre de Dios, de ese Dios imaginativo, en ese Dios que nos inculcaron y que no nos ha funcionado, pues ahora hay que hacerlo en el nombre de Dios Creador, Jehová, y en el nombre de su Hijo, Jesucristo.
para poder ver resultados diferentes. Eso es todo. Y lo único que yo promociono, porque es lo que a mí me ha funcionado como tal, para tener paz, para estar un poco, o mucho mejor dicho, más tranquilo de como yo estaba, dependiendo de químicos, dependiendo de aprobaciones externas, dependiendo de hacer cosas que ni yo quería, pero algo, ese monstruo que se va despertando a medida que van pasando los años y a medida que se le va soltando la cuerda, se va tomando forma y creciendo a medida que llega un momento que uno ya no sabe quién es quién. Ya uno no sabe casi que ni quién es quién, ¿verdad? Yo te digo, en el nombre de Jesucristo, sí se puede. Sí se puede, y no se trata de ser perfecto, sino de comenzar a luchar en contra de uno mismo. En otras palabras, irse a la guerra con uno mismo. Con uno mismo. Para poder ver resultados diferentes. Porque ese es el otro punto. Que pasan los años, año nuevo, resoluciones nuevas, pero ¿qué pasa con la vida interna? ¿Qué pasa con esa vida en secreto? Ahí está la solución, Jesucristo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y es tan sencillo como: Dios, en el nombre de Jesucristo te pido perdón por mis errores y pecados que yo hoy en día entiendo que me vienen afectando a mí mismo. Te pido en el nombre de Jesucristo, ayúdame. Dame deseos nuevos, dame sentimientos nuevos, dame pasiones nuevas. En el nombre de Jesús, para yo poder tener una actitud, un comportamiento nuevo. Lávame esta mente, llévate toda esta basura que está aquí que yo mismo ni quiero. Dame una mentalidad nueva para yo poder tener una conducta, actitud y forma de moverme nueva. En el nombre de Jesucristo. Mire, es tan sencillo como eso. Una oración tan sencilla como esa tiene el poder de hacer muchas cosas. La cuestión es que uno tiene que hacerlo de corazón y aceptar: oye, ya viví esto, ya probé aquello y ya probé lo otro y no me funcionó. No me voy a seguir engañando. Esto me pasó a mí 5 años y medio o 6, no lo recuerdo exactamente. Yo sé que yo vivía viviendo una vida mundana como cualquier otra. Llegó un punto que yo me cansé y le dije: Dios, yo no decía Jesús tampoco. Yo dije: Dios, un día doblando rodillas en la noche, después que me invitaron a un servicio de creencia cristiana. Me invitaron ese día y yo no sabía qué hacer. Y yo le dije: Dios, si esto es verdad, muéstrame, háblame, confírmame que eres tú, Dios. Y yo voy a hacer mi parte. Es lo único que yo hice, es lo único que yo he hecho de así pues, de ponerme serio realmente. Y ya luego Él te comienza a mostrar a ti solito, a ti solita, te comienza a hablar, te comienza a mostrar. Y ya llega el momento que uno tiene que tomar una decisión. Y yo lo hago por la paz que esto a mí me produce y me causa. Porque yo era terrible. Yo era de esos seres miserables que andaba creyéndomela más que todo. Uy, no, yo ni siquiera me gusta mucho hablar, pero yo se lo digo, yo era un ser miserable. Con el cuento de la ya saben, la matica verde, con el cuento del orgullo, con la mentalidad en que uno crece. Terrible. Pero doy gracias a Dios, a Jesucristo y al Santo Espíritu de Dios por la oportunidad que me han dado de comenzar a probar y a vivir una vida nueva y diferente, donde vengo encontrando cosas diferentes positivamente. Así que una vida diferente sí se puede. En el nombre de Jesús, por ahí nos vemos. Primera de Juan 1:9. Las 3 veces que Dios bajó a la tierra. La primera vez que Dios descendió a la tierra, lo hizo en el paraíso. Génesis 3:8 nos dice que Dios caminó en el huerto del Edén. Era un tiempo único. Un mundo donde Dios y el ser humano podían estar juntos, cara a cara. Un momento en la historia que nunca se ha vuelto a repetir. La segunda vez, Dios descendió en forma humana. En Génesis 18, 3 visitantes misteriosos llegaron al campamento de Abraham. Sin saberlo, Abraham les ofreció agua y comida. Pero cuando uno de ellos habló, se dio cuenta de la verdad. Era Dios mismo, sentado a su mesa. En ese encuentro,
Dios le hizo una promesa. Su esposa Sara tendría un hijo, aunque ya era anciana. Ese hijo sería el inicio de una gran nación. Pero la vez más asombrosa fue cuando Dios no solo bajó, sino que decidió quedarse entre nosotros. En Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús creció, caminó entre la humanidad, sanó enfermos y calmó tormentas, y con su amor cambió el destino del mundo para siempre. Dios ha bajado antes, y la Biblia dice que volverá. ¿Estás listo para recibirlo?